cambiar esas malas actitudes, acciones, y eres conocido o conocida como el hermanito o la hermanita limón, porque siempre tienes esa cara de amargura, o porque todo lo que se dice se caracteriza por eso, o eres como el levita, y no necesariamente porque estés en el grupo de alabanza, sino porque levitas a orar, levitas a ayunar, levitas a los compromisos, ¿verdad? Aguas, porque así es donde precisamente estamos negando con nuestras acciones y actitudes a Cristo. Si amas más defender a capa y espada, si amas más estar parando oreja para ir a hablar a otros lo que escuchas, si amas más la pornografía o programas que no alimentan a nada a tu espíritu, estás alimentando algo que tarde o temprano vas a dar fruto. Y esos son como hijos en tu vida. Y la palabra afirma que el que ama al padre o a la madre más que a él no es digno de él. Y el que ama más al hijo o a la hija más que a él tampoco es digno de él. ¿Verdad que eso dice la palabra? Así es que, ¿qué tanto amas esa carnalidad que está produciendo actitudes erróneas delante de Dios, que te hacen ser indigno delante de Él? Esta actitud que antes tenías, antes de venir a Cristo, pero ahora como hijo de Dios, Él desea darte su identidad, y muchas veces no es compatible con la de tu casa. Quizás en tu casa se acostumbra a hablar, a dejarte de hablar entre los hermanos, ahí se pueden dejar de hablar una semana y pues ahí ni siquiera lo notan, ¿verdad? Pero Él que te dice, perdona hasta 70 veces 7. Amén. A lo mejor en tu casa se te ha enseñado, quien te hace mal, hay que hacerle mal, o no te dejes, tú también. Pero Él te dice que al que te hace mal, hazle bien y aún le bendigas. ¿Y cuántas cosas más nos enseñaron en casa que dan fruto? Y esto lo dice su palabra, no te lo digo yo. Y Él exhortó: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Wow. Queremos ser discípulos de Jesús, de su Santo Espíritu. La invitación es clara. Si alguno quiere ser su seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirle. Si tratas, dice la Escritura, de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, dice Jesús, la salvarás. Jesús, antes de anunciarle a sus discípulos sobre su muerte, les dijo que si querían seguirle era necesario que cada uno de ellos tomara su cruz, dejara su forma egoísta de vivir para poder seguirlo. Y les tengo una pregunta capciosa, amados, y no tiene que responderla tampoco, pero nos sirve para reflexionar. Amén. Al día de hoy, ¿en qué has sido egoísta en tu forma de vivir? ¿No te gusta compartir
lo que Dios te ha dado de gracia, de conocimiento, en tus tiempos, en tu economía, ¿en qué? Me impacta la última frase del versículo. Dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si te entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Jesús les advirtió a los discípulos que era necesario que perdieran su vida para que pudiesen ser salvados. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, o sea, la carnita, se opondrá a que entremos en comunión con nuestro Creador. Y si no lo crucificamos, si no morimos a nosotros mismos, a lo que alimenta esa carnalidad, difícil es que el carácter de Cristo sea pulido en ti y en mi iglesia. Pues es lo que Dios anhela: preparar a una novia hermosa, ataviada, de vestido fino como el lino, una novia semejante al carácter de su Hijo Jesucristo, para gobernar junto con Él. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Es necesario que lleves tu cruz y sigas tras Él. Esa cruz es morir, vencer sobre esa carnalidad, vencer ese enemigo del yo que quiere someter tu espíritu para coartar tu relación con el Padre Celestial, con tu amado, y que trata de silenciar al Espíritu Santo. Es necesario perder nuestra vida pasada, esa vieja naturaleza, para encontrarnos con vida, para que encontremos vida en Él. Y precisamente lo que significa el bautizo. Colosenses 2:12 dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Tú y yo resucitamos a una forma de vivir cuando salimos de las aguas al bautizarnos, y nuestro caminar desde ese momento es centrarnos en que ahora ya no seguimos nuestros deleites de nuestra carne. Ahora quien nos guía es su dulce y apacible voz. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Así es que si usted no se ha bautizado, anuncio, aproveche este próximo, dentro de unas semanas. Yo quiero que quede en esta mañana en tu corazón sellada esta enseñanza, y dimensionemos a quién invitamos a nuestra vida cuando hicimos esta oración de salvación. Porque quiero hacer un punto aquí aclaratorio. Por el hecho de decir o de repetir la oración, así fue automático que recibieras la salvación y ya tienes tu pase al cielo, hermano. No, hay más. La Escritura dice: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lo puede ver en Lucas 14, 27, 30. Ese cimiento, esa roca es Cristo. Y aquí Jesús dice que es necesario calcular los gastos. ¿A qué se refiere? ¿A qué tanto de ti morirás por amor a Él? No porque te lo digo yo, sino por amor a Él, para que realmente tu vida sea un reflejo de Él en ti, para que seas a la imagen de Dios invisible en esta tierra y otros lo puedan ver en ti.
La salvación es solo un primer paso de esta hermosa aventura de vivir en Cristo. No todo es bendición y prosperidad, no. Pero lo que sí te puedo decir es que viene un contentamiento y una paz sobrenatural porque confías en Él. Porque escrito está: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El problema no se va muchas veces, pero tu confianza en Él, tu esperanza en Él, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, hace la diferencia en nuestras vidas, iglesia. Es la roca, el cimiento en ti está. Si es que dile al que está a tu lado: ¿cómo estás edificando, amado hermano? ¿Te quedaste a medias o lo sigues construyendo? Hay personas que están alrededor de ti que se mofan o se burlan de ti porque te dicen: mira, no que muy cristiano, Cuando ven que dices una mentirita por ahí, cuando llegas impuntual. Este momento es lo que ilustra la palabra cuando dice que calculemos los gastos de la obra, no que solamente quedemos en cimientos y se burlen diciendo: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Jesús le dijo esto a la multitud para llegar a este punto: no todo aquel que me sigue es mi discípulo. Le dice, la multitud le seguía, conocían sus enseñanzas, pero aquellos que no estaban dispuestos a tomar su cruz, aquellos que no estaban calculando el costo de seguir sus pasos, quedarían a la mitad. Y les advirtió: pueden ser objeto de burlas, como ese joven rico, ¿se acuerdan? Cuya disposición era grande, pero al calcular él el valor de todo lo que tenía que dejar, mejor se quedó en la multitud. ¿Eres parte de la multitud o eres discípulo? Jesús les dijo a sus 12 discípulos que con el mismo bautismo con que Él fue bautizado serían bautizados. Esta llenura de su Espíritu Santo viene a ti y a mí como Él fue bautizado si somos sus discípulos. Pero vivir en Cristo también traerá un precio a pagar. Y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Te quitará de la comodidad. Y ahí es cuando surgen los inconvenientes, porque tienes que elegir. Él no te va a obligar. Decidirás entre seguir sus pasos de cerca o quedarte en la multitud de lejitos. Porque a la verdad, morir a nuestra carne, a nosotros mismos, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, para que sus planes, esos que son más grandes que tus planes o que los míos, se concreten. Y esto implica un costo, un esfuerzo voluntario, y es ¿por qué? Por amor. Créanme que me gocé esta mañana con la adoración. Nos ha amado tanto el Señor. Y ahorita a lo mejor comprendemos un poquito del gran amor que nos tiene. En estos días de la Semana Mayor meditaba algo que quiero compartirles. Luego de 2000 años que Jesús estuvo en la tierra, la frase morir en la cruz para ti, para mí,
realmente es una metáfora. El crucificar nuestra carne únicamente implica sujetar esos anhelos, deseos, placeres que en su palabra no son gratos a Él, y hacerlo por amor como lo hizo Él. Duele, claro que duele. Cuesta, claro que cuesta. Dejar de pensar solamente en uno y preocuparse por el otro, o ver que al otro como mayor a ti, incomoda, claro que incomoda, porque la concupiscencia es el enemigo a vencer cada día. O díganme si no, pero Jesús, Cristo, venció al mundo y venció a Satanás en la cruz. Él sí crucificó literalmente la carne por ti y por mí. Él sí sufrió en carne propia, hacer su voluntad y obedecer al Padre hasta la muerte, para que tú y yo pudiéramos accionarlo hoy, iglesia. ¿Alguna vez has reflexionado sobre esto? Hace unos días una amiga me compartió un documento de una conferencia a la que fue, cuyo título es La muerte física de Jesús. Vamos a apagar si quieren, este foco para que lo puedan ver. Vamos a pasar varias imágenes de aquí, varias diapositivas de aquí en adelante. Realmente quedé impresionada, porque es algo que aún de pensarlo mi espíritu se turba, porque la mente humana, hermano, no puede concebir el nivel de amor que hubo en Jesús para morir por ti y por mí, aún sin conocernos. Les voy a platicar algo de este documento, el cual fue hecho por un grupo de doctores ellos realizaron un dictamen médico sobre la muerte física de Jesús. Y es impactante, porque algo que sostiene ese documento es algo que ellos reconocen como científicos, y que hubo una muerte física. Pues alguien que no puede resucitar, no puede resucitar si no se murió antes, ¿verdad? Y este documento describe científicamente la respuesta del cuerpo de Jesús al padecimiento, evaluando la tortura que padeció y la condición física de Jesús. Y vamos a ver la diapositiva 1. Jesús fue un hombre que tenía una excelente condición física, ya que su ministerio se realizó él caminando, ¿verdad? Él caminaba mucho junto con sus discípulos. Cuando llegó la hora de morir, él junto con sus discípulos celebraron la Pascua en un hogar al suroeste de Jerusalén. Aquí van a estar los puntitos, ¿verdad? Aquí me los van a estar con el puntero, aquí en rojito, todo lo que pasó esa noche con Jesús, el lugar que se trasladó de un lugar a otro en todo este proceso de la crucifixión. Cuando llegó su hora de morir, ellos estaban celebrando la Santa Cena y viajaron al Monte de los Olivos, al noroeste de la ciudad, un recorrido que rodea la ciudad. Pero él estaba acostumbrado a este tipo de caminatas, y fue ahí donde llega al jardín de Getsemaní, a un lado de los Olivos. Él fue a exprimir su vida en el Getsemaní,
Ese es el significado de Getsemaní, prensa de aceite. Y la evidencia médica lo respalda. Al llegar al huerto, Jesús le dice: Pedro, Jacobo y Juan, a quienes les pidió que acompañaran hasta el jardín, mientras que el resto del grupo se quedó esperándolo en los olivos. La invitación que les hizo a los que lo acompañaron hasta el Getsemaní fue para que velaran en oración junto con él, porque su alma estaba muy triste hasta la muerte. Al apartarse para orar, su oración fue: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Él sabía lo que le venía. Regresa hasta donde están sus discípulos. ¿Y qué pasa? Los encuentra dormidos y les pide que velen con él en oración, y regresa y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer la misma petición: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y al regresar, al verles, los vuelve a encontrar dormidos. Y regresa a orar en este mismo sentir. ¿Se pueden imaginar el nivel de aflicción, de ansiedad? Sus amigos, sus cercanos, no habían velado con él. Él iba y venía, su espíritu estaba intranquilo, sabía lo que venía. Las escrituras afirman que estaba en agonía. Su oración era un clamor. Él estaba prensando ahí su carnalidad. Tú y yo podemos leerlo, pero iglesia, ¿te has puesto a meditar sobre la tensión que hay entre el punto y coma que hay en este versículo? Lo vamos a leer, Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En ese punto y coma, hermano, estaba en juego nuestra salvación. En ese detenerse, el que tú y yo estuviéramos aquí. Un ángel fue enviado para fortalecerlo. Pero dice Lucas, quien era un discípulo que practicaba la medicina, que su sudor era como unas grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Este sudor clínicamente es llamado hematridosis, y es una respuesta del cuerpo humano sometido a un estrés máximo. Incluso se han encontrado estos casos médicos en personas que sabían con certeza que iban a morir de manera dolorosa, o como en los condenados a muerte por situaciones de guerra o enfermos terminales. Después de la medianoche, Jesús fue arrestado en Getsemaní por los oficiales del templo y fue llevado primero a Ananías y luego a Caifás, el sumo sacerdote judío, en ese año. Entre la primera hora de la mañana, entre la 1 de la mañana y el amanecer, fue ahí donde Jesús fue enjuiciado ante Caifás, el gran sumo sacerdote.
y el Sanedrín. Era el equivalente a la Corte Suprema que regía a Israel, no solo como cuerpo judicial con incidencia en lo religioso, sino también en lo civil. Y es ahí, en esta asamblea, donde Jesús fue hallado culpable de blasfemia. Y al dictar el veredicto, los guardias le vendaron los ojos, le escupieron y lo golpearon en el rostro con sus puños. Y poco después del amanecer, en el templo, Jesús es nuevamente enjuiciado ante el Sanedrín, compuesto de fariseos y saduceos. Y de nuevo fue hallado culpable de blasfemia, un crimen castigado con la muerte. Pero como Jerusalén, está bajo el dominio romano, ellos no pueden aplicar esta pena. Así es que los guardias del templo lo llevan a Jesús muy temprano en la mañana al cuartel general de la Armada Romana, que se llamaba la Fortaleza Antonia. Fíjense, todo esto que les estoy explicando iba y venía. Tenía buena condición, muy buena condición. Lugar donde era la residencia gubernamental de Poncio Pilato, quien era el procurador de Judea. Jesús fue hallado culpable de blasfemia, que era causa de muerte entre los judíos. Sin embargo, Jesús fue presentado ante Pilato no como blasfemo, sino como un rey autonombrado que podría tener en poca autoridad a los romanos. Pero ni él ni Herodes encontraron bases legales para acusarle. Pues ahí es donde el pueblo demandó crucifixión. Pilato salió y le preguntó: ¿qué cargos tienes contra este hombre? Dice: no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Y ahí el gobernante romano lo interrogó y no halló culpa en él. Y al salir de su palacio les dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese no, hombre no, queremos a Barrabás. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. El instrumento usual era un látigo corto, flagelo, con varias correas sencillas o entrelazadas de diversas longitudes, en las cuales pequeñas bolas de hierro o huesos de ovejas se amarraban a intervalos para azotar. El hombre era desprovisto de sus ropas y sus manos eran amarradas a un poste vertical. La espalda, los glúteos y piernas eran azotadas, ya sea por dos soldados o por uno solo, que alternaba posiciones. La severidad del azotamiento dependía de la disposición de los soldados, y su intención era debilitar a la víctima a un estado casi cercano al colapso o a la muerte. Mientras los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con todas sus fuerzas, las bolas de hierro
causarían profundas contusiones, y las correas de cuero y los huesos de oveja cortarían la piel y el tejido subcutáneo. Luego, mientras los azotes continuaban, las laceraciones rompían los músculos y producían tiras de carne sangrante. El dolor y la pérdida sanguínea generalmente aceleraban el choque circulatorio. La extensión de la pérdida sanguínea muy probablemente determinaba cuánto viviría la víctima en la cruz. ¿Te imaginas el dolor? Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo bofeteaban. Pilatos volvió a salir y les dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes, los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se empezó a armar un disturbio tremendo. Así es que mandó pedir un recipiente de agua, se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que él decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad, les dijo, es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow, es necesario orar por Israel. Que Dios bendiga a ese hermoso pueblo escogido, porque por no haberlo reconocido ellos, tú y yo le conocemos, iglesia. Cuando los soldados rompieron su manto, el manto de Jesús, para crucificarle, probablemente reabrieron las heridas producidas por los azotes. El severo azotamiento con su intenso dolor y gran pérdida de sangre probablemente dejó a Jesús en un estado de prechoque. El abuso físico y mental hecho por los judíos y romanos, así como la deprivación de comida, agua y sueño, porque acuérdense que toda la madrugada anduvo de un lado para otro, contribuyeron a un estado de debilidad. Por lo tanto, aún antes de la crucifixión, la condición física de Jesús era al menos era muy seria, y quizás era crítica. Pero no solo eso, cuando Jesús cargó la cruz, el peso total es de 136 kilogramos aproximadamente, según los expertos. Si es que te imaginas el inmenso dolor que padeció al llevar cargando una cruz de madera que no creo que haya sido talladita, que le reabrían las heridas producidas con la flagelación. En el sitio de la ejecución, por la ley, la víctima recibía un trago amargo de vino mezclado con mirra como un leve analgésico. Y cuando Jesús lo probó, lo rechazó. Los romanos ataban o clavaban las manos a la barra, pero ellos preferían los clavos, los cuales medían de 13 a 18 centímetros y su cabeza era de 1 centímetro.
con los brazos estirados, pero tensos, pero no tensos. Las muñecas eran clavadas al patíbulo. Ha sido mostrado que los ligamentos y huesos de la muñeca pueden soportar el peso de un cuerpo sosteniéndose de ellos, pero las palmas de la mano no lo pueden hacer. Por tanto, los médicos han concluido que los clavos fueron puestos entre la arteria radial y los huesos. Aquí. Lo que los traumatólogos llaman el orificio de Stott. Y ese nervio estimulado produciría un dolor atroz en ambos brazos. A pesar que el daño al nervio mediano resultaría en parálisis de una parte de la mano, contracturas y el empalamiento de varios ligamentos por el clavo, producirían una mano de garra, así. Ahora los pies, estos fueron fijados al frente del poste por medio de clavos que atravesaban el primero o el segundo espacio intermetatarsiano, justo distalmente a la articulación tarso-metatarsiana. Los médicos de esta investigación mencionan que es muy probable que los nervios fueran dañados por los clavos, a pesar que el azotamiento traía una gran pérdida de sangre. Así que en la crucifixión no había tanta pérdida de sangre, porque en la fijación del cuerpo a la cruz no se traspasaba ninguna arteria importante. Los romanos perfeccionaron la técnica, ya que el objetivo de este castigo era prolongar la agonía. ¿Y a qué punto? Pues el mayor efecto fisiológico de la crucifixión, más allá del dolor atroz, era una marcada interferencia con la respiración, particularmente la exhalación. El peso del cuerpo jalando hacia abajo sobre los brazos estirados y los hombros era muy difícil para Jesús. Al respirar, hablar en sí era un esfuerzo. Cuando él hablaba, extremadamente doloroso. Por eso, ya levantada la cruz, las palabras que dijo fueron breves. Ustedes y yo las recordamos. Una de ellas era Elí, Elí, lama sabactani, cuya traducción es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También dijo, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Luego también dijo, tengo sed. Luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por último, consumado es. ¿Por qué era doloroso? La exhalación adecuada requería levantar el cuerpo, empujando los pies y flexionando los codos y encogiendo los hombros. Esta maniobra, para todo el peso del cuerpo sobre los tarsos, produciría un dolor extremo. Además, la flexión de los codos causaría rotación en las muñecas, causando un dolor a lo largo del nervio mediano dañado. Además, levantar el cuerpo frotaría la espalda azotada contra la madera. Calambres musculares, hormigueo
así como entumecimiento de los brazos, estirados, levantados. Podrían más molestias. Como resultado, cada esfuerzo respiratorio sería agonizante y fatigante y lo llevaría eventualmente a la asfixia. Se acercaba el día de la preparación de la Pascua y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados al día siguiente, porque era el día de reposo. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarle las piernas a los crucificados para que apresuraran la muerte de ellos, porque ya quebrándole las piernas a quienes estaban crucificados, esto implicaba una muerte por asfixia, ya que no podían hacer el esfuerzo requerido para mal respirar. Entonces los soldados fueron y le quebraron los pies a los dos hombres crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron con Jesús vieron que ya estaba muerto, así es que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados, dice la escritura, que le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua, como afirma el Evangelio de Juan. La investigación hecha por los médicos especialistas dictan que al ser clavada la lanza en su lado derecho, se perforó el pulmón, el pericardio y el corazón, asegurando su muerte. Ni uno de sus huesos fue quebrado, ni aún cuando lo clavaron. La muerte de Jesús, luego de tan solo 3 a 6 horas en la cruz, sorprendió hasta Pilatos, porque ya que él era un hombre de buena salud. El hecho de que Jesús gritara a gran voz y luego bajara su cabeza para morir sugiere la posibilidad de un evento terminal catastrófico. Una explicación popular ha sido que Jesús murió de una ruptura cardíaca. Otra explicación puede ser la más probable, y con esta es como concluye el dictamen médico que les dije. Dice: la muerte de Jesús puede haber sido acelerada simplemente por su estado de fatiga y por la severidad de los azotes con sus resultantes pérdidas sanguíneas y estado de prechoque. La interpretación basada en la suposición que Jesús no murió en la cruz pareciera estar en contra del conocimiento médico moderno. Así concluyen estos científicos: Él murió por amor a ti, para que los que no conocen la obra de Cristo, la cruz es locura, pero para aquellos que le conocemos, no solo implica nuestra salvación, no, es el poder de Dios manifestado. Morir a ti es poder en Dios, porque no serás más tú, sino Él en ti y en mí. Y la exhortación de Pablo a la iglesia de Gálatas aún es vigente para nuestra vida, y es un gran ejemplo a seguir, iglesia. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue muerto, fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también fue muerto. Y afirmaba que no importaba si fuimos o no circuncidados, ya que la circuncisión es parte de una estructura religiosa, ya que en verdad importa, escribe el apóstol, es que hayamos sido transformados en una creación nueva.
que todas las actitudes, tu mente se ha transformado a través de Cristo, formándote en Él y para Él, moldeándote a través de la muerte en la cruz y a tu carne. Su sacrificio no fue en vano, fue hecho para hacer de ti una nueva criatura en Cristo. La cruz nos trajo reconciliación. Estamos unidos a Cristo. Antes estábamos muy lejos, fuimos acercados por medio de esa preciosa sangre que fue derramada por ti y por mí. Cristo reconcilió judíos y gentiles en un solo cuerpo por medio de su muerte de la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Él hizo un sacrificio perfecto, con excelencia. Ese sacrificio perfecto, único, nos ha hecho aceptos en el amado. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santificados en Él. Nos adoptó por medio de Cristo. Amada iglesia, si tú y yo vencemos en esta era, si dejamos la tibieza, si reconocemos que le necesitamos, porque fuera de Él nada prospera, si dejamos que corrija y encamine nuestra vida, que Él sea el piloto y no el copiloto, venceremos. Él promete a los vencedores sentarse con Él en su trono, tal y como Él salió vencedor y está sentado con el Padre Celestial en su trono. Y con esto termino. Tú y yo decidimos morir al mundo y a la autoridad que tenía sobre nosotros cuando aceptamos a Jesús, y ahora estamos unidos a Él al confesarle como nuestro único Señor y Salvador. Como resultado a esto, nuestro Padre espera producir en nosotros una cosecha grande, llena de frutos en Él, para su gloria y alabanza, porque Él es digno solamente